días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast, al tercer episodio perdón, de esta segunda temporada. Eh, em, Esta es nuestro tercer episodio de esta temporada, perdón, me puse nervioso, no sé por qué. Pero bueno, como siempre, su servidor Pinzón, aquí otra vez vuelve Richie, medio como que con problemas todavía sigue ahí, pero ya les contará algún rato él y nuestro querido Colorado José. Y esta semana hemos decidido otra vez no enfocarnos en la política, no enfocarnos en los dichos de Guillermo Lasso, de sus declaraciones de que España no nos debe nada, de que él sí vino en avión que no comparte gasolina. Y no queríamos hablar de política esta semana para distraerlos con una pregunta más importante de la que los seres humanos siempre también buscan distraerse, y esa es la muerte. Y yo sé que este capítulo llega un poco tarde porque el Día de los Difuntos fue hace una semana, pero igualmente nos parecía un tema, no sé si importante, si no importante, pero es un tema del que podemos hablar mucho, así que queremos que sean bienvenidos a esta incomodidad de hablar sobre un tema que no nos gusta hablar, con un nuevo invitado que le voy a pedir que se presente en unos minutos para que nos hable un poco de su trayectoria. Y bienvenida, Stephanie. No sé si estoy pronunciando bien tu nombre, no es un poco, no es común acá, pero bienvenida y por favor te puedes presentar. Buenas noches. Muchísimas gracias primero por esta invitación a hablar, como decías tú, de un tema tan importante, tal vez el tema más importante del cual podamos hablar. Me llamo Estefan Vignolo y soy doctor en filosofía y doctor en teología y soy profesor de la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y también animo un pequeño canal YouTube de filosofía. Muchas gracias por venir. Hasta ahora me va a dar un espacio para que José y Richie saluden a la audiencia, ya que siempre ellos empiezan, pero en esta crisis de nerviosismo que me dio después de casi 50 episodios, no sé qué pasó, pero adelante, chicos. Muy emocionado de estar acá en el podcast a discutir eh, el tema más esperado de la temporada, más esperado de nuestras vidas, eh, el gran momento donde al fin vamos a poder dejar de sufrir, tomando las sabias palabras de Alvarito Novoa. Así que sí, emocionado a ver a dónde nos lleva este tema hoy. Igual saludar y yo también estoy muy emocionado con este tema. Como dicen, es el día de, por así decirlo, de nuestras vidas y probablemente donde se resume todo. Hay ese viejo cliché que dice que uno cuando muere ve toda su vida pasar por sus ojos y a nosotros nos toca ver buen cine ecuatoriano, obviamente. Así es. Bueno, quiero empezar con esta pregunta para que Estefan nos ayude un poco. Yo el otro día leía, no sé si algún post de algún meme de 9gag o algo así, pero decían que los seres humanos llegamos a tener tanta ansiedad, tantas crisis existenciales, tantos problemas, porque ahora vivimos demasiado tiempo. O sea, antes, hace muchos años, teníamos un propósito, por decirlo, ir a la guerra con nuestro soldado amigo gay, como es muy clásico ¿cómo se llama? Ese país de 300, ¿cómo era? De Esparta, ¿no? Y que iban y tenían este propósito, ¿no? Morían por eso, vivían poco tiempo, tenían todo el sexo y todo el rock and roll y ahora, en cambio, vivimos muchísimo más tiempo. Cuando, por ejemplo, otros seres vivos llegan a vivir mucho menos. Por ejemplo, nuestras mascotas viven máximo 15 años y todo eso. Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo nos puedes decir sobre la muerte en tu experiencia? ¿Cómo tratan este tema que es tan particular de nuestra existencia y de que buscamos distraernos muchas veces, ¿no? Muchísimas gracias. Sabes que primero creo que para comenzar quisiera recalcar dos puntos diferentes. Primero, notarás que cuando hablamos de humanidad, el problema de la muerte ocupa un papel un poquito particular porque
probablemente lo que marque los comienzos de la humanidad son los diferentes ritos funerarios. Es decir, que si tú eres arqueólogo y encuentras en algún lugar del mundo una tumba, sabes que seres humanos pasaron por ahí. Sabes que ya no eran solo simios superiores, sino que eran realmente seres humanos. Por lo que, de cierta manera, la muerte o el trato a la muerte marca a la misma humanidad. De hecho, no conocemos cultura humana que no tenga cierto trato particular de los muertos. Y el segundo punto importante que me parece señalar para que podamos comenzar es que en realidad, si hoy la muerte se hizo un problema tan importante, cuando a lo mejor, tal como señalaba, hace muchos años no era un problema tan importante. La gente vivía y la gente moría. Y o bien moría por diferentes enfermedades, o bien moría por diferentes proyectos de guerra, de peleas, de lo que sea. Pero hoy en día tal vez la muerte se haya hecho un problema porque nos parece algo injusto, nos parece un escándalo. Y habrá que preguntarse cómo históricamente llegó la muerte a ser un problema. Porque de hecho podríamos pensar que la muerte forma parte de la vida, es lo más normal que hay. Pero hoy tienes toda la razón. Hoy nos cuesta morir. Tal como si la muerte fuese algo injusto, fuese realmente un problema. ¿Y por qué es un problema? Pues probablemente porque para muchos ya no creemos que hay algo después. Esa es la dificultad. A mí me parece, justo creo que íbamos a decir lo mismo. A ver, a las Ajá, tres. dale tú, Una, dos, dale tú. tres. Zizek. A ver, yo lo que iba a decir es que me parece interesante tratar la muerte desde esa perspectiva, ¿no? Porque es una perspectiva muy, supongo que tal vez hasta cierto punto un poco tiene que ver con el posmodernismo, ¿no es cierto? Con la noción de que después de el periodo de progreso y ciencia que se vio en el siglo XX, ¿no? Tal vez este momento donde todo parecía posible y todo parecía que podíamos resolvernos los seres humanos, ¿no? Y después llega la crítica por parte, digamos, tal vez si es que empezamos, incluso aunque obviamente esa crítica se puede analizar desde muchas formas, pero eh, la crítica de que, bueno, y ahora que ya no hay Dios, que es prácticamente como lo pone Nietzsche, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber, ¿no? O sea, para los seres humanos, si es que en realidad vamos a trascender, a pasar más allá de una, eh, tal vez, forma de vivir religiosa, de un mundo donde tenemos claro qué es el bien y el mal y podemos decir, ¿saben qué? No, ahora como seres humanos vamos a tomar control de nuestras vidas. La muerte está, creo que, en el centro de muchas de esas preguntas, ¿no? Eh, y no sé si es que hemos llegado realmente a responder esa pregunta de una manera efectiva. Obviamente, yo creo que hay muchas personas que pueden decirse a sí mismos, yo vivo tranquilamente y con la noción de que después de la muerte no hay nada, ¿no? Creo que así vivimos muchas personas hoy en día, pero eso no significa necesariamente que estamos como que realmente en paz con esa noción, ¿no? Y más que nada, no sé cómo eso impacta nuestras vidas, tal vez desde un cierto punto subconsciente, ¿no? Y cómo afecta, o sea, sería interesante saber, y tal vez es una pregunta que puedes responder más tarde, es cómo impacta eso en, digamos, del estrés de la sociedad, de las personas, cómo vivimos hoy en día. Yo creo que es justo decir que vivimos en sociedades muy, muy estresadas, muy ansiosas. La ansiedad es un problema alto, la depresión, todo, y no sé si es que esto tiene que ver estos problemas existenciales, yo me imagino deben estar también hasta cierto punto relacionados con la noción moderna de la muerte, por así decirlo, o tal vez la noción no religiosa. Yo solo quiero agregar una pequeña cosa porque va justamente en la línea de lo que tú mencionas y es
esa impresión que da, siguiendo la idea de las redes sociales, de que, o sea, nuestra percepción de la muerte también se volvió, o sea, se volvió un meme, literalmente. Es como que a falta de una idea sobre religión, a falta de una creencia sobre la muerte, transformamos a la muerte en un meme. Y como tú dices, probablemente es el típico meme que encubre nuestra ansiedad con respecto a ella. Creo que es algo muy interesante de nuestra modernidad, el tema de los memes. Si Estefan quiere responder ya las preguntas, yo también más bien añadiría algo más a estas preguntas, que sería cómo, por ejemplo, muchos filósofos hablan de que la muerte es más bien como la liberación de este ser humano hacia, o sea, hacia la libertad en general. No lo ven como algo, como digamos otras religiones como el cristianismo, que más bien piensan, tu vida aquí es del infierno y cuando mueras, si es que eres bueno, si es que no pecas, vas a ir al cielo donde vas a tener, y incluso el Islam, ¿no? Muchas de las ganchos que tienen para, por ejemplo, crear niños terroristas es que te prometo que si es que haces esto en el cielo, porque hiciste bueno, vas a tener no sé cuántas vírgenes y vas a tener todo. Entonces, ¿crees que ese era el gancho que las religiones tenían respecto a la muerte como el algo bueno y que ahora con la modernidad eso en cambio ha perdido? Entonces ha cambiado nuestra percepción de la muerte. Creo que eso le añadiría como de mi parte. Sí, sabe que pienso que el gran giro que se da en realidad en lo que llamaron la concepción moderna de la muerte, me parece que es el siguiente. Obviamente, desde siempre los seres humanos intentaron resolver el problema de la finitud humana, de diferentes maneras. Y por suerte, no existen 1000 maneras, o como mínimo no existían 1000 maneras diversas. Existían como mínimo 3 maneras diferentes. La primera era la manera religiosa, que consistía en decir que cuando hay un problema, el problema no es un problema, sino que el problema es en realidad la solución. Y al final, la opción religiosa es esta. Tú vas a verle a alguien y le dices, mira, siento angustia porque soy un ser finito, soy un ser mortal. Y la persona religiosa te va a decir, pues, no te preocupes, porque es cuando vas a morir que vas a comenzar la verdadera vida. Por lo que, de cierta manera, alégrate. Esta vida no es nada, la verdadera vida comienza después. Por lo tanto, morir no es realmente una dificultad. Hay otra opción, que es la opción que sería la opción platónica en filosofía, que consistiría en decir, no hay que preocuparse mucho por la muerte, porque en realidad estamos constantemente al contacto de ella. Todo el proceso de la vida consiste en acostumbrarse a morir. Todo lo que en la vida tiene la forma de un nunca más es una especie de muerte. Por así decirlo, mi infancia falleció, mi niñez falleció, mi adolescencia falleció, ciertas relaciones sentimentales mías también fallecieron. Es decir que a lo largo de mi vida ya conocí muchas veces la muerte, ya me acostumbré muchas veces a fallecer, por lo que no es temible. Y hay una tercera opción filosófica que sería la opción tal vez más radical, que es la de Epicuro, que consiste en decir, no debemos temerle a la muerte, porque de cierta manera nunca nos encontramos con ella. Mientras nosotros estamos, ella no está. El día que ella estará, nosotros ya no estaremos. Por lo tanto, no nos vamos a cruzar nunca realmente. Vivamos en paz sin pensar a la muerte. Y si ven que esas 3 opciones, por muy diferentes que sean, finalmente tienen un punto en común. Consiste en decir, vamos a luchar contra el miedo a la muerte, dándole sentido a la muerte, dándole cierto tipo de sentido a la muerte. Lo que cambia en el mundo contemporáneo y sobre todo lo que cambia en el mundo ultra contemporáneo en el cual estamos ahora, y con esta corriente filosófica que se llama el transhumanismo, es que son personas que de repente llegan y dicen, no vamos a solucionar la muerte dándole sentido, vamos a solucionar la muerte resolviendo técnicamente el problema, es decir, anulando la muerte. Y pues son
son, de cierta manera, proyectos técnicos que existieron como mínimo desde el siglo XVII. Pero obviamente cuando Descartes solito en su casa decía debemos resolver técnicamente el problema de la muerte, mucha gente se reía. Ahora cuando se reúnen en la corriente transhumanista los mejores científicos del mundo con billones de dólares sobre la mesa y dicen vamos a posponer la muerte más allá de los 200 años, ya sea con trasplantes animales, sea con ayuda de máquinas, o sea incluso en la corriente posthumanista, con el trasplante de la conciencia dentro de máquinas, ya no es para reírnos, porque están avanzando muy rápidamente. Es decir, ya no se trata de las pequeñas técnicas del siglo XVII. Entonces, me parece que ahí hay una ruptura fundamental. Una cosa era resolver la muerte dándole sentido. Algo muy diferente es lo que sucede hoy. Es decir, no, la muerte es una especie de enfermedad que vamos a curar. No dándole sentido, sino reparando el cuerpo de manera infinita. Y, como les comentaba, como hay billones de dólares sobre la mesa, ya no es para reír, ya no es un chiste. Realmente vamos hacia eso. Yo solo quería hacer notar en pie que el mismo Mark Zuckerberg en Facebook, donde promocionamos este podcast, ya está en pos de eso, ¿no? Con el metaverse, o metaverse en español, con todo eso de convertirnos en inertes máquinas, donde vivamos en un mundo digital para siempre. Vamos, el sueño ideal del antisocial más antisocial que conozcan. Pero bueno, yo quería anotar eso para que vean que en realidad los cambios que describe Estefan no están tan lejos como uno podría ver, sino están mucho más cerca. Así que eso no a anotar y les dejo para que los chicos hagan otras preguntas. Yo solo quiero hacer notar algo, porque muchas veces yo personalmente creo que la muerte, la finitez da en muchos sentidos, valga la redundancia, sentido a la vida. ¿Qué va a pasar cuando resolvemos ese tema? O bueno, como lo estamos tratando como una enfermedad. No sé, ¿qué tanto creen que Te va a cambiar adelantaste el al mismo final del sentido? podcast, pero lo voy a permitir. Sí, me imaginaba que era una pregunta bastante al final, pero es que es algo que salió ahorita. Estamos hablando de que o sea, de cómo el concepto de la muerte se volvió prácticamente una enfermedad, como mencionaba Estefan. Pues, ¿qué sucede con la vida? Porque a la larga, tanto la vida como la muerte tienen su retroalimentación entre ambas a lo largo del tiempo. Existe la una porque existe la otra, básicamente. Eso obviamente es el problema fundamental que tocas ahora mismo, porque efectivamente es, bueno, o como mínimo es el problema filosófico fundamental. Porque si en algo se opone las diferentes soluciones filosóficas de la solución religiosa, es sobre este punto. El religioso siempre te va a decir, la muerte no es nada, porque la vida que estás viviendo ahora mismo no es la verdadera vida. De cierta manera, cuando tú mueres, piensas que mueres, pero no, es ahí que comienzas a vivir realmente. Por lo tanto, no te preocupes de esta vida ahora mismo. De cierta manera, no cuenta. ¿Ya? Ahora, el filósofo plantea, o como mínimo el filósofo desde Grecia, plantea el problema exactamente contrario, que consiste en decir, si tú quieres luchar contra la muerte, hay una sola manera. El día que llegues a fallecer, debes haber tenido una vida suficientemente plena, una vida llena, lo que ellos llamaban una vida buena. Si tú tienes una vida buena, para ti morir no será absolutamente nada. Por lo que la verdadera pregunta filosófica no es la pregunta sobre la muerte, es la pregunta sobre la vida. No es la pregunta cómo debemos morir, es la pregunta cómo debemos vivir sabiendo que somos mortales y que puedo fallecer hoy mismo. Es de cierta manera la pregunta que abre la filosofía. Por lo que efectivamente, tal como planteabas, el día que lleguemos a ser inmortales, se va a plantear de manera muy seria la dificultad. Hay cierto interés todavía en pensar la vida, o
Simplemente ya no hay ningún tipo de interés en pensar la vida, porque la vida es infinita, es lo que hay y punto. Por lo que muchos filósofos llegaron a pensar que de cierta manera es la finitud humana o es nuestro carácter mortal que nos ha obligado a darle cierto tipo de sentido a nuestras vidas. Yo creo que tal vez hasta desde el punto más esencial, bueno, no creo que se puede confirmar o afirmar algo así, pero diría que necesariamente la muerte tiene que ser uno de los pilares de, podríamos llamarle el simbolismo del ser humano a través de toda la historia. O sea, si vamos a lo más básico, tanto la reproducción, ¿no? Que llegaría a ser después, mientras la cultura se vuelva más compleja, la sexualidad, también se da lo que es la comida, ¿no? La comida, que son partes básicas, y yo diría que la muerte también, por lo tanto, llega a ser algo, una de estas partes esenciales de la cultura y del ser humano, y eso creo que se refleja mucho en todos los rituales que se dan alrededor de la muerte, en todo tipo de culturas del ser humano a través de la historia. Incluso hoy en día yo creo que no se ha llegado a eliminar la muerte en ese sentido, ¿no? En este sentido que podríamos decirlo incluso el querer eliminar la muerte como se le está tratando, que tú describías tal vez como una enfermedad, es en sí parte de lo que es ahora nuestra cultura. Entonces, incluso al tratar de negar la muerte, a través de ese proceso terminamos definiéndonos nosotros mismos como cultura, ¿no? Y esa es una parte esencial, digamos, de la cultura moderna. Sea que se vaya a lograr eso o no, en ese sentido la muerte nos sigue definiendo a través de tal vez nosotros querer volvernos la negación de la muerte. De hecho, me parece muy importante lo que señalas para poder recargar solo un concepto que sería el concepto de cultura. Si ven que al final, ¿qué es una cultura? ¿O qué es tener una cultura? Pues tal vez podamos decir, llamemos cultura el hecho de vivir con los muertos. Es decir, que todos nosotros vivimos en realidad, ya sea en los estudios o en nuestras familias, en la historia de un país, vivimos rodeados de muertos. Es decir, vivimos entre nuestros muertos. Y tal vez la diferencia entre el mundo cultural humano y el mundo societal animal, que tal vez por esta razón no podamos llamar cultural. Eso, existen muchísimos debates sobre esto. Es que los animales no viven con sus muertos. Es decir, no hay una especie de recuerdo constante sobre miles de años de lo que fueron ciertos seres humanos. Y eso podemos notarlo en algo muy simple, pero que una vez más, en nuestras sociedades contemporáneas está poco a poco desapareciendo. Miren un punto muy interesante. Durante muchos años, los cementerios solían estar al centro de las ciudades, al centro de los pueblos. Por ejemplo, el típico pueblo francés católico estaba al centro del pueblo, la iglesia con su pequeña plaza y detrás de la iglesia el cementerio. Es decir que, por así decirlo, el cementerio era el centro de la ciudad. Hoy en día, cada vez más los cementerios los estamos desplazando fuera de las ciudades. Obviamente, en parte por razones económicas, porque alquilar terrenos en los centros de las ciudades cuesta una bestialidad, pero probablemente no sea solo por eso. El hecho que estemos desplazando nuestros muertos o desplazando los cementerios fuera de las ciudades también significa simbólicamente que queremos esconder a los muertos o que queremos como mínimo de cierta manera anularlos, tal como habíamos dicho que queremos anular a la muerte. A mí me surge aquí que no sé si lo hemos como que sobreexplicado todo, pero ¿por qué le incomoda al ser humano tanto la muerte?
por qué quiere vivir tanto si sabemos que de cierta forma la muerte es lo que nos empuja a vivir, nos empuja a hacer las cosas que hacemos, a buscar el amor, a tener una profesión, a cumplir sueños, porque sabes que algún día esto se va a acabar. Entonces, ¿por qué nos incomoda tanto la idea de morir? Si es que ya sabemos que llevamos muchas personas, como diciendo, atrás nuestro, hay muchos años detrás nuestro, hay incluso parte de nuestra cultura, como decían, ¿no? Desde miles de años sabemos que hay muchos seres humanos que rendían tributo a sus muertos, haciéndole un funeral o una ceremonia. Entonces ya ha sido algo alrededor, pero igual nos resulta cierto incómodo. Creo que José va a empezar porque tiene algo que decir. Sí. Sí, o sea, yo quiero unir un poco y dar una posible, no digo como que una respuesta absoluta, pero una posible respuesta a eso. Y es que la muerte, no sé si tal vez aquí tenemos un poco de alquimia y no nos referimos al anime para los otakus, y también traemos un poco de lo que era el concepto de la piedra filosofal y esa idea de inmortalidad que ya se tenía y que viene, por así decirlo, de la mano incluso del mismo conocimiento, la idea de vivir lo suficiente para conocer todo. Ahora, lo que tú preguntaste, yo también le sumaría cómo ha cambiado también nuestro estilo de vida. El hecho de que tal vez el tema del trabajo se volvió algo mucho más central y prácticamente es como que queremos, digámoslo así, poder trabajar más porque el trabajo nos da una identidad. Entonces, dentro de esa identidad queremos seguir viviendo dentro del trabajo y para eso necesitamos más vida. Así decirlo, necesitamos extender más. Entonces, yo no creo que es tan como que reciente el concepto de inmortalidad, más bien es algo que se ha ido buscando. Y de hecho, en la misma, y tal vez la iglesia más presente en el Ecuador, que es la iglesia católica, hay el concepto de la vida eterna. Entonces, hay esa persecución de una vida eterna, siempre ha existido, pero ahora que nos estamos probablemente acercando a una solución, tal vez es un poco más aterrador todo de lo que creíamos. A ver, ¿sabes? Me parece que hay dos puntos diferentes. Primero, me parece que vamos a vivir en algunos años una gran experiencia filosófica, una gran experiencia de filosofía práctica. En la filosofía, en las religiones, y tal como incluso comentaban ustedes, suele existir una especie de elogio de la finitud humana, ¿no? O sea, con esta idea que es bueno que seamos mortales, porque es la muerte que me impulsa a amar, que me impulsa a crear, que me impulsa a hacer cosas, etcétera, etcétera. Tal como si fuese la muerte que le diera sentido a la vida. Y en ese sentido, que la muerte fuese algo bueno. Pues vamos a ver el día que podamos decirle a las personas que hacen el elogio de la finitud, que podamos decirle, mira, con esta pastilla puedes extender tu vida 50 años más. ¿La van a tomar o no? Ahí vamos a tener un gran momento filosófico. Incluso las personas que piensan que hay una vida después de la muerte se dirán, no, yo no tomo la pastilla porque quiero saltar inmediatamente a la verdadera vida nueva. O se dirán, bueno, voy a tomarla aunque sea una vez a ver qué pasa, para poder extender aunque sea 50 años más. Y ahí vamos a vivir realmente un experimento de filosofía práctica. ¿Esas personas realmente creen o el creer que hay una vida después de la muerte solo es para poder tranquilizarse? ¿O realmente lo creen y entonces no tomarán esta pastilla? Ahí vamos a ver. Será un gran momento. Yo solo quiero decir que qué pena por los procanistas. Cuando las personas que demoran sus tareas distrayéndose, como yo, no me sale Procrastinar. Eso, y pobrecitos dicen, tengo 50 años más para arreglar mi vida y cada año que va pasando les va a dar más ansiedad, solo que así que no, por favor. Así que eso quería decir. Es que no sé, a mi parecer es como que el concepto de la, de la vida eterna es como, no sé, se pierde completamente hasta cierto punto un peso, ¿no? Una vez más trayendo ese libro de Kundera, La insoportable levedad del ser, es literalmente perder ese peso que nos mantiene y comenzar a flotar, porque pierdes esa razón, ese nudo que te ataba a la vida. Y qué sucede ahí?
exactamente qué va a pasar en ese momento. Es algo muy curioso y aterrador al mismo tiempo. Yo creo que algo que, digamos, si es que nos estamos poniendo estas situaciones que son hipotéticas, pero no necesariamente demasiado hipotéticas, ¿no? O sea, son realidades en este punto, eh, realidades que se deben empezar a considerar o tal vez que debemos estar a lo mínimo haciéndonos estas preguntas en un podcast, por así decirlo, ¿no? O sea, no es algo que tenemos que resolver en este momento, tal vez, pero tampoco es algo de que es una pérdida de tiempo discutirlo. Y una pregunta similar, y creo que relacionada a esto, en especial si es que se termina materializando estas situaciones, que yo me imagino que este tipo de cosas en cuestión de qué tan accesibles son al público y todo, es muy probable de que sea algo similar a podría suceder de algunas formas distintas, pero yo creo que una de las posibles formas es que sea algo como un bien de lujo, por así decirlo, ¿no? Y es un poco cuestionable decirlo porque en eh, la salud hoy en día se la puede distribuir de muchas maneras, ¿no? Y hay algunos tratamientos que están un poco entre lo que es salud y entre lo que es más que nada lujo, tal vez por así decirlo. Y yo creo que este posiblemente caería en algo así, dependiendo de cuál sea finalmente el procedimiento que se tome para llegar a esto, ¿no? Y ahí la pregunta que aparece es, bueno, ¿va a ser esto una nueva brecha en las sociedades humanas? No solo a través, digamos, de lo que es tal vez una cuestión moral, filosófica, personal, pero también algo social, ya sea económico, ya sea geográfico, que muchas veces está relacionado con lo económico, ¿no? Si es que hablamos del norte global, el sur global, si es que hablamos de tal, incluso cómo se ha tratado el COVID, por así decirlo, ¿no? Podemos ver un movimiento geográfico del virus y las diferentes respuestas que se le pudo dar, ¿no? Pero sería súper interesante ver cómo la muerte se vuelve una opción para personas, tal vez en ciertos grupos sociales y en ciertos países o regiones, mientras que para muchas otras personas sigue siendo un destino, ¿no? Algo que no está como para pregunta. Creo que fue un tema tan denso que el José decidió salirse. La pregunta estaba demasiado incómoda. El economista escuchó eso y de una apagó la cámara y se fue. Pero si me permites comentar un punto sobre esto, sobre lo que comentaste acerca de qué pasará en nuestra vida o cómo podrá ser reconfigurada nuestra vida con la extensión de la vida. Pues en realidad es algo que ya hemos conocido. En el siglo XVIII, cuando tú te casabas con alguien a los 18 años y le decías, voy a amarte para siempre, para siempre, cada que tú ibas a amarle 20 años. Si hoy tú tienes 20 años y le dices a alguien, voy a amarte para siempre, para siempre implica amarle 60 años. Son dos tipos de relaciones radicalmente diferentes. Es decir, ya hemos entrado en tantos mundos. Si ves que, por ejemplo, vas a escuchar a muchas personas que van a decir, antes la gente divorciaba menos porque tenía valores. No, antes la gente divorciaba menos porque fallecía. Es decir, que obviamente aguantar a alguien 20 años o aguantar a alguien 60 años no es, o sea, no requiere la misma fuerza psicológica, no requiere la misma abnegación. Entonces, cada vez que tocamos a la vida, a la frontera de la muerte, estamos tocando a todas las diferentes configuraciones de la vida. La relación al otro mediante el amor, la relación al trabajo. Obviamente no es la misma cosa trabajar 15 horas diarias si yo sé que cuando me retiro
voy a poder vivir 20 años o que cuando me retiro voy a vivir 2 años. Entonces, una vez más, tal como ustedes comenzaban al comienzo del podcast, en realidad, el problema de lo que hay de interesante en el problema de la muerte no es tanto el problema de la muerte. Lo que hay de interesante en el problema de la muerte es que nos hace la pregunta de la vida. Y esa es la verdadera pregunta humana. ¿Qué significa vivir una vida realmente humana? Esa es la pregunta dura. Yo solo puedo pensar en el Ricky que recién se casó y dije, mierda, ¿por qué no pensé eso? No, mentira. Yo les auguro para siempre, más les vale mejor, porque ya me han sacado muchas palabras que he dicho en este podcast, así, no tenía razón, pero bueno, no importa. Yo tengo una curiosidad que he notado un poco durante mi vida, que las personas viejas, mientras más van envejeciendo, más quieren la muerte, ¿no? Porque su salud se desgasta, porque envejecen, porque en muchos casos porque los hijos ya no le van a visitar, porque la familia no les visita. Entonces, ¿cómo afecta la vejez a la muerte? ¿Por qué si alguna vez tú fuiste joven y no quieres llegar al punto que a mí incluso me han dicho, no voy a decir quién, pero me han dicho, mijito, no envejeces nunca porque es lo peor, entonces todos esperan la muerte. Entonces, ¿cómo se relaciona la vejez? Porque yo digo, si es que alguna vez logran crear la cura de la enfermedad, tiene que venir con la cura de la vejez, porque yo creo que están relacionadas de una forma muy íntima, ¿no? Así que esa sería mi pregunta. Sabes que me imagino que ustedes, que son mucho más jóvenes que yo, deben sentirse inmortales. Es decir, que de momento, en realidad, para ustedes, me imagino que la muerte no es algo a la cual piensan cada día, ¿ya? Y de hecho, para serles muy sincero, yo que soy un fanático de la filosofía de Spinoza, también me siento inmortal. En ese sentido que sé que voy a morir, pero me cuesta creer. O como mínimo, es un saber que no logro realmente creer tanto como para integrarlo dentro de mi vida. Porque si yo creyera realmente que voy a morir algún día, pues no estaría trabajando nunca. No perdería tiempo a levantarme por la mañana en ir a trabajar. Es una pérdida de tiempo brutal. Si yo realmente creyera que soy una persona mortal. Por lo que tal vez no logremos realmente creer que somos mortales, salvo cuando de repente comienzan a caernos ciertas enfermedades o cuando de repente comenzamos a sentir ciertas debilidades del cuerpo. Y de ahí probablemente el vínculo entre la vejez y el sentimiento de la muerte o la toma de conciencia de que este conocimiento que siempre hemos tenido, de repente logramos creerlo. Ahora, obviamente el reto de la filosofía transhumanista es obviamente de envejecer, pero envejecer bien. Es decir, no se trata de vivir 50 años más en una cama, con tubos, etcétera, etcétera. La apuesta de ellos es seguir viviendo totalmente bien unos 100, unos 200 años más. ¿Ya? Y no sé si es que vieron que justo la semana pasada se logró trasplantar sobre un ser humano el riñón de un cerdo. ¿Ya? Y es decir que ya somos capaces de reparar los riñones humanos con trasplantes, lo que se llaman exotrasplantes, es decir, trasplantes animales. Y si podemos hacerlo con el riñón, ¿por qué no el hígado? ¿Por qué no el intestino? ¿Por qué no los pulmones? El único problema realmente duro que queda es el cerebro. Ese es el gran reto. Pero al final, tal vez no sea un problema. Basta con trasplantarlo en una máquina. Tal vez no estemos tan lejos, ¿sabes? O sea, sé que a lo mejor lo que les cuento esta noche puede parecerles el mundo de mañana, pero no, es el mundo de hoy. Este mundo ya existe. La verdad suena un capítulo de Black Mirror y muy aterrador. Y hay otro tema que tú mencionas y justamente era el hecho de ¿qué sucede con lo que se va extendiendo la vida?
Creo que el Ricky dijo este tema de la economía, no soy economista, pero igual, ¿qué va a pasar con el tema de la jubilación? O sea, ahorita globalmente ese es uno de los problemas más grandes y qué va a seguir sucediendo más adelante. Eh, Tal vez esta pregunta no quiero que sea respondida así como que diciendo, ah, hay un modelo de privatización, un modelo de hacerlo público o un modelo mejor que el otro. Simplemente cómo las instituciones probablemente van mucho más lento de lo que van los avances tecnológicos, de lo que va nuestra misma extensión de la salud. O sea, realmente este tema de que la vida cada vez es más extensa viene sucediendo ya unas 3 décadas, 4 décadas, tal vez un poco más. Y recién, creo que hace 10 años se comenzó a como que cuestionar un poco ese tema si mal no recuerdo, en España, con un problema de la jubilación, que cómo se puede sostener tantos jubilados realmente. Como digo, ese es un ejemplo de una institución que tal vez no evoluciona tan rápido como las necesidades del ser humano. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que las instituciones se vayan haciendo más rápidas? ¿O qué tan predecible es eso? ¿Qué va a pasar cuando literalmente un robot pueda trabajar 200 años? ¿Qué va a pasar con los puestos de trabajo disponibles? No sé, todo ese tipo de cosas es algo que igual estamos suponiendo mucho, pero tal vez es interesante hacerse estas preguntas en el podcast. No, pero sabes que en realidad no estás suponiendo mucho. Una vez más, no estás hablando del mundo de mañana, estás hablando del mundo de hoy. Hay un candidato a la presidencia de Francia que está proponiendo de manera muy seria que podamos hacer pagar impuestos a los robots que están trabajando en las fábricas. ¿Por qué razón? Pues justamente por eso, porque tal como planteabas tú necesitas, digamos, 500 trabajadores para financiar a 100 jubilados durante 20 años. Bueno, si el número de trabajadores baja y el número de jubilados sube, y no solo sube, sino que además ya no están jubilados 20 años, sino que debes pagarles su jubilación 40 años, pues simplemente el sistema no lo puedes mantener. Es así de fácil. Por lo tanto, vamos a tener que inventar otro sistema económico, otro sistema de pensiones, también otro sistema de salud, porque es también el trabajo que paga la salud. Y obviamente los robots no necesitan cotizar al IES. Ellos no es problema de ellos. Pero tal vez debamos imponerles cotizar al IES para poder solventar los problemas de la salud humana. Pero miren, además, como tiene dificultades sobre absolutamente todo. Primero, lo más grave, el problema ecológico. Si la gente ya no muere, ¿cuántos seres humanos puede aguantar el planeta? Porque por así decirlo, hasta ahora, la mejor regulación ecológica que tenía el planeta es la mortalidad humana. O sea, sin ser cínico, ¿no? Pero, o sea, por decirlo de manera muy seria, el hecho que los seres humanos fallezcan era algo relativamente bueno para el planeta. Si los seres humanos extienden sus vidas 100 años más, ¿cuánto tiempo aguantará el planeta? Probablemente muy pocos. Pero miren, incluso dificultades que ya se están planteando, lo que comentábamos acerca del matrimonio. Cuando yo le digo ahora a alguien, te amo, va a ser para los próximos 60 años. Por lo tanto, esto genera una tasa de divorcio. Por ejemplo, en París, 1 de cada 2 matrimonios se rompe en los próximos 10 años. ¿Qué implica esto concretamente? Pues significa que necesitamos 2 veces más departamentos en las ciudades. Porque necesitas un departamento para un matrimonio, pero 2 departamentos para personas divorciadas. Vamos a poder multiplicar por 2 los departamentos en todas las ciudades del mundo. Vamos a ir a decirle a México que necesita 2 veces más de departamentos en la ciudad. ¿Cómo vamos a manejar eso? Entonces, el hecho de rechazar o de posponer el problema de la muerte tiene impactos brutales sobre nuestras vidas humanas. A tal punto que podríamos preguntarnos, tal como lo hacían ustedes, si es algo bueno no ser mortal. Ahora, la dificultad es que una vez que la técnica exista, alguien se va a decir, no,
Yo soy responsable ecológicamente por lo que prefiero fallecer. Pero ¿quién se va a decir eso? ¿Quién se va a decir, no, 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 para salvar el sistema de pensiones de mi país, yo honestamente prefiero fallecer? ¿Quién va a decirse eso? O sea, como mínimo, yo no. Ya les aviso, yo no. Solo para responder a la pregunta de José, que la solución es no votar por... ya votaron por Guillermo Lazo, bueno, no importa. No, mentira. Y yo quiero dar un poco un volantazo del tema, por así decirlo. ¿Y qué hay con los suicidas? ¿Por qué ellos tienen de cierta forma una percepción más diferente a la muerte que alguien que en realidad sí tiene deseos de vivir? No, yo no creo que sea tanto temor a la muerte, ¿no? Sino más bien, yo creo que tal vez un escape a la vida. Entonces, ¿pero por qué la muerte de pronto es una solución? Creo que ahí debemos distinguir, o sea, debemos distinguir dos tipos de suicidios radicalmente diferentes. Está primero el suicidio que surge a raíz de dificultades psicológicas, es decir, que surge a raíz de el verdadero sufrimiento, difícilmente entendible de hecho, de un ser humano. Y otra cosa es lo que comienza a existir cada vez más en el mundo, por ejemplo en Suiza, Bélgica y Holanda, que es el suicidio asistido, es decir, la posibilidad de solicitarle a un médico que te pueda ayudar a fallecer porque ya llegaste a ciertos momentos de tu vida en los cuales por diferentes sufrimientos, por diferentes enfermedades, piensas que es mejor ponerle fin ahora mismo a tu vida. Pero el suicidio, tal como me imagino que lo planteaba Emilio al comienzo con esta idea, me imagino que era más el suicidio adolescente o el suicidio, sabes que sigue siendo un misterio. Es decir, que en realidad difícilmente podemos ponernos en la cabeza de alguien que decide ponerle fin a su vida. Pero en mi buena posición de filosofía espinociano, tendría a pensar que en realidad, y aunque pueda parecer paradójico, el suicidio no existe. En este sentido que cada vez que alguien se suicida, es en realidad una especie de asesinato. Cuando alguien se suicida, no es que él mismo realmente ponga fin a su vida, sino que ha sido vencido o ha sido asesinado por ciertas pasiones, por ciertas situaciones sociales, por ciertas deudas con los bancos, por algún divorcio que sucedió de manera tremenda, etcétera, etcétera. Pero como buen espinociano, me cuesta creer que alguien de manera totalmente racional tome la decisión del suicidio, salvo en los casos de suicidios asistidos. Claro, justamente por eso mencionaba, porque para que no piensen el Emilio está loco, salió esa pregunta de la nada, sino porque justamente hay un tema que está mucho en la tendencia, especialmente en Colombia y en España, que es la legalización de la eutanasia, ¿no? Y hay muchos que están en contra de eso porque dicen que el suicidio, que para qué van a legalizar eso, que fue lo que legalizarían eso. Entonces, y más por eso que traigo este tema, ¿no? Que de ahí, en cambio, hay personas que sufren una enfermedad, que tienen terminal, que quieren morir en tus términos, no esperar a que una enfermedad les destruya por completo, como puede ser el cáncer, como puede ser enfermedades degenerativas súper fuertes. Entonces, más bien por eso traía el tema. Y yo creo que, ¿cómo cambiaría la percepción de una persona que está muy enferma o que sabe que en unos años va a estar más enferma? Entonces, toma ese camino, ¿no? Entonces, por eso lo traía como relacionar. No, no. Sí, claro. Sabes que me parece que debemos distinguir dos problemas diferentes. El problema de la eutanasia y el problema del suicidio asistido. Suicidio asistido es cuando la misma persona enferma es capaz de tomar la decisión de solicitarle al cuerpo médico que le ayude a fallecer. El problema de la eutanasia es aún más difícil. Es cuando la persona ni siquiera es capaz de expresar esa decisión y que la familia debe, por así decirlo, decidir si
lo mantenemos en estado vegetativo o si ya decidimos, por así decirlo, apagar las máquinas y dejarlo ir. Y lo interesante en el caso del suicidio asistido es que en realidad pienso, o sea, yo estoy muy a favor de la legalización mínimo del suicidio asistido. La eutanasia es otra cosa. Pero ¿por qué me parece interesante? Porque implica cierta definición de la vida. Una vez más, tal como siempre hemos comentado, la muerte nos lleva a pensar sobre la vida. Pues, tenemos derecho de pensar que una vida inconsciente, dolorosa, en la cual lo único que te mantiene vivo son máquinas, pues, a eso no le llamamos vida. ¿Ya? O como mínimo, a eso yo, para mí, no le llamaría vida. Por lo tanto, sí escogería suicidarme, pero porque de cierta manera, según mi concepción de la vida, en ese estado, yo ya estaría muerto, en realidad. Seguiría con cierta vida biológica, pero para mí la definición de la vida no es la definición biológica de la vida, es la definición humana de la vida. Por lo que una vez más es un problema de a qué le llamamos realmente vivir. ¿Qué es una vida humana? Yo creo que aquí también Emilio mencionó, bueno, y se mencionó en general el tema del sufrimiento. Y aquí viene tal vez una pregunta central y que una vez más tal vez estamos como que yendo en círculos con algunas cosas, pero es la pregunta, ¿qué va a pasar con el sufrimiento en el momento que no exista la muerte? ¿Qué puede realmente suceder con eso? Muchas veces sufrimos, como se mencionaba, tal vez porque se terminaba algo, pero ¿y qué pasaría si literalmente se termina algo, pero sabemos que podemos seguir adelante? Porque no existe esa limitación de, bueno, tal vez algo pase mañana y tal vez muera. Puede suceder eso. Y muchas veces, tal vez el sufrimiento nace de eso. No sé, me invento. Se termina una relación, duele mucho, pero siempre viene a la cabeza, ¿y qué pasa si mañana no sigo vivo? O sea, como que, no sé, y ahí se conecta con la idea de tal vez no estaba viviendo al 100%, no viví una vida plena. Entonces, ¿qué sucedería cuando ya la muerte no esté ahí presente? ¿Realmente va a mitigar el sufrimiento? O, como mencionaba el Emilio, el tema de los suicidios. Una persona joven que toma la decisión de quitarse la vida puede ser por temas médicos, tal vez en algunas semanas tengamos algunas psicólogas, tal vez puede ser un tema interesante para complementar, pero ¿qué va a suceder en ese caso? O sea, ¿qué va a suceder con los suicidios? O sea, ese es el tema del sufrimiento, creo que es algo que está ligado hasta cierto punto con esta idea de finalizar y de terminar algo de manera absoluta y que no se va a poder repetir, pero tal vez si es que no existe la muerte, pues esta barrera ya no sea tan presente. Sabes que de la misma manera que hay una historia del problema de la muerte, hay también una historia del problema del sufrimiento. Por ejemplo, notarán como hoy en día en nuestras sociedades, sufrir es algo absolutamente inaceptable. A tal punto que miren cómo hemos llegado a lo que se llama la cultura de la cancelación, para evitar que la gente sufra. Saben, por ejemplo, que yo doy una clase sobre cultura griega en algunas universidades de Estados Unidos y que les doy a leer a mis estudiantes las metamorfosis de Ovides, debo avisarles que hay en el texto una escena de violación, para que nadie pueda sentir sufrimiento al leer este texto. De la misma manera, si doy una clase sobre Aristóteles, debo avisarles previamente que, cuidado, Aristóteles justifica la esclavitud, por lo que tengan cuidado al leerlo porque esto les puede generar sufrimiento. Eso algunos años era algo impensable, así que era algo absolutamente loco. Simplemente asumíamos de manera mucho más sencilla el sufrimiento de la gente. Acuérdense cuando los niños trabajaban en las minas. Hoy en día, por suerte, incluso cuando los niños lastimosamente trabajan, nos parece a todos un escándalo. Es decir, que hemos ya superado este momento. Ahora,
el hecho que seamos más sensibles que antes, o más sensibles al sufrimiento, ¿es algo bueno o malo? Por ejemplo, yo sé que mis abuelos sufrieron en sus vidas mucho más que yo, porque no tenían las medicinas que yo tengo, no tenían las condiciones de vida que yo tengo. Por lo tanto, de la misma manera que poco a poco vamos a una concepción de la muerte como enfermedad, también nos estamos acercando cada vez más a la idea que sufrir es algo injustificable. Y eso, una vez más, tal vez marque cierta salida de la religión, o como mínimo, cierta salida de las religiones bíblicas. Porque hay ciertas lecturas, no todas, pero digamos que las lecturas que históricamente ganaron, las lecturas cristianas que históricamente ganaron, son las culturas que hacen, son las lecturas que hacen el elogio del sufrimiento. Si ven que en el mundo cristiano hay una especie de elogio del sufrimiento. ¿Por qué? Pues simplemente porque cuando yo sufro, a mi micronivel estoy experimentando la pasión de Cristo, por lo que sufrir es bueno. Cuando nos vamos a liberar poco a poco de eso, vamos a decir, pues no, sufrir es un escándalo. Sufrir no tiene ningún sentido. Debemos liberarnos inmediatamente de esto. Debemos inventar otro tipo de sociedad. No digo que sea bueno o malo, eso sería otro debate. Pero como mínimo sí ven que de la misma manera que nos hemos hecho más sensibles al problema de la muerte, en ese sentido que a muchos nos parece un escándalo, pues de la misma manera el sufrimiento hoy en día también nos parece un escándalo. Ya nos estamos acercando al final del capítulo, así que vamos a dejar si es que alguno de los dos tiene una última pregunta antes de hacer la pregunta final, que tengo aquí justo puesta, ya que me cambiaron el final, empezaron con el final, pero ya planeé otra pregunta, y así que si que tienen una última pregunta, te pregunta dale. Así que le pregunto a Richie y a José si tienen. Tal vez rápidamente un comentario. Yo creo que algunos de los temas que tratamos hoy, tanto el sufrimiento como el suicidio y también incluso la vejez. Bueno, este tema, como hemos visto claramente, la muerte topa esencialmente todas las áreas de la vida humana, ¿no? Desde lo romántico hasta lo económico, social, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente podríamos y se deberían hacer muchos episodios tratando estos temas por separado, pero para tal vez topar una vez más en esto del sufrimiento y simplemente unir un poco algunas de las ideas que hemos tratado hoy. Una sociedad sin sufrimiento, obviamente esa es una noción que se ha tratado antes filosóficamente, tal vez podríamos decir yo que sea Aldous Huxley, una exponente que viene a la mente rápidamente, ¿no? Mundo feliz. Y yo creo que el sufrimiento, al igual que la muerte, nos define como sociedad, ¿no? Y la manera en la que tratamos al sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando tú mencionas tal vez desde un punto de vista del cristianismo, el sufrimiento y eso como algo tal vez moral hasta cierto punto, ¿no? Como algo que se debe aceptar y tal vez incluso hasta cierto punto irónicamente disfrutar en la vida, ¿no? No necesariamente como sería el masoquismo, pero por ahí hay conexiones. Entonces, en una sociedad sin sufrimiento, por así decirlo, nosotros también tenemos que empezar a pensar, entonces, incluso desde un punto de vista biológico, diría yo, ¿no? El sufrimiento es algo que está programado dentro de los seres humanos desde el punto de vista de algo me lastima, yo tengo que alejarme de eso. Es puro instinto de supervivencia, ¿no? Pero obviamente el sufrimiento llega mucho más allá en nuestras sociedades hoy en día, ser, por ejemplo, en la industria de la música, del cine, el sufrimiento es algo parte importante de la psicología, terapias, etcétera, etcétera. Entonces, si realmente nos elimináramos del sufrimiento, yo creo que sería un cambio radical de la sociedad en su totalidad, ¿no? Así que eliminar al sufrimiento como tal, yo creo que es algo que sí está mucho más alejado, incluso tal vez más alejado de lo que es
deshacernos de la muerte como tal, ¿no? Aunque parezca un poco increíble y por lo tanto tal vez un mundo sin muerte pueda llegar a ser un mundo con mucho más sufrimiento, solo de maneras diferentes hasta cierto punto, ¿no? Entonces no sé si esto es necesariamente que el sufrimiento y la muerte son la misma síntesis, ¿no? De un final total. La muerte tal vez hasta se podría proponer como el máximo exponente del sufrimiento en cierta forma, pero en realidad parece que son cosas distintas, ¿no? Y podrían tomar caminos muy diferentes y afectar nuestra sociedad de manera radicalmente diferentes. Sí, efectivamente tienes toda la razón, son dos problemas radicalmente diferentes. Pero porque, tal como señalaba, podemos imaginar, como mínimo teóricamente, una sociedad sin muerte. O sea, sigue siendo un sueño para mañana, pero podemos razonablemente imaginarlo. En cambio, el hecho que seamos inmortales no va a quitar que la mujer que yo amo me desprecie. No va a quitar que el trabajo que yo soñaba con hacer no lo pueda hacer. No va a quitar, o sea, todos esos tipos de cosas que generan sufrimiento no se van a quitar. Y de cierta manera es también una de las lecciones de la teología griega. ¿Se acuerdan que los dioses griegos, por muy dioses que sean, por muy inmortales que sean, constantemente se están peleando, constantemente están sufriendo los unos con los otros? E incluso recordando el mismo texto de Freud, Malestar en la cultura, podríamos señalar que apenas somos dos, hay cierto tipo de ese sufrimiento por el simple hecho que hay cierto tipo de frustración. Apenas somos dos, ya no hago lo que me da la gana. Apenas somos dos, ya no puedo liberar completamente mis pulsiones como yo quisiera hacerlo. Por lo que tal vez, tal como se señalaba, la misma sociedad humana, la misma estructura del colectivo humano genere de por sí, independientemente del hecho que seamos mortales o no, cierto tipo de sufrimiento esencial al ser humano. Perfecto, entonces yo para cerrar el podcast quería hacer una pregunta, pero dije que es una pregunta imposible, que es ¿qué hay después de la muerte? Nadie sabe qué hay después de la muerte, así que es una pregunta prácticamente imposible. Entonces decidí cambiarle un poco a hacer una pregunta más bien personal en el sentido, si que llegara a existir la pastilla que nos alargue la vida 100, 50 años más, ¿ustedes la tomarían? Porque es un tema que por ejemplo se ve mucho actualmente en series. Por ejemplo, en Fundación, la serie basada en los libros de Asimov, está este emperador que tiene sus clones, que murió hace mucho tiempo y que empieza a clonarse a sí mismo repetidamente veces para mantener como que su visión viva por años de años. Y digo esto porque a mí me parece algo de que, conociendo el sistema en el que vivimos, va a ser algo, un lujo, ¿no? Para las élites más grandes, tomar una pastilla que les alargue 100 vidas para que un correo cualquiera pueda perpetuar y hacer su visión de la revolución ciudadana va a durar 500 años. Entonces yo creo que, en mi punto de vista, eso va a ser algo más bien del primer mundo, por así decirlo, de que los más ricos puedan seguir siendo más ricos porque van a vivir más tiempo, porque tienen de cierta forma una adicción a hacer dinero. Entonces esa es como que digamos, mi reflexión sobre la última pregunta, así que le dejo al invitado y a los otros chicos a que respondan también a esta pregunta. Así que ustedes tuvieran la posibilidad, ¿tomarían la pastilla? Ahí para mí Antes de la... que Perdón, dale. Perdón, perdón, doctor. No, antes de que responda, este es otro tema que me parece interesante y me parece que lo deberíamos tocar en algún futuro, es el tema de los herederos, porque, como tú dices, tal vez una persona no puede vivir 1000 años, pero seguramente sus riquezas sí pueden pasar de manos en manos y así es como personas como Elon Musk terminaron siendo millonarios, no caigan, no coman el cuento de que es un inventor genio y bueno, sí, tal vez es un poco genio, pero que el man inventó todo y que se hizo desde la cochera, no funciona así, es un ejemplo interesante lo que mencionaste de los millonarios, porque es como que su legado se vuelve perpetuo de otra manera que no es la inmortalidad, pero se vuelve perpetuo. Ahora sí, continúen con la respuesta. A ver, ahí para mí esa es la pregunta más fácil de la noche, porque yo lo tengo clarísimo. Yo la tomaría
inmediatamente sin la mínima compasión. Por la razón siguiente. Al final de todo lo que hemos comentado esta noche, yo pienso que hay una pregunta que ustedes deben hacerse y que es la pregunta que de cierta manera rige a las otras preguntas. Y es una pregunta que se hace a lo largo de toda la historia de la filosofía, que consiste en preguntarse si la muerte es interna a la vida o si la muerte es externa a la vida, por así decirlo. ¿La muerte forma parte de la vida o la muerte es un accidente que le sucede a la vida? Si ustedes piensan que la muerte es esencial a la vida, tal como los religiosos, tal como Platón, pero también, por ejemplo, en el siglo XX como Heidegger, ¿no? Pues si ustedes piensan que la muerte forma parte de la vida, obviamente van a pensar que es entonces esta finitud que le da sentido a la vida. Pero si ustedes están del lado en el cual yo suelo ponerme, que es, por ejemplo, el lado de Spinoza o el lado de Sartre, pues van a pensar que la muerte es exterior a la vida, que no tiene nada que ver en realidad con la vida humana, que siempre es algo que nos llega un poquito por accidente. Y en este caso, diríamos que no es la muerte que le da sentido a la vida, sino exactamente lo contrario. Es cada ser vivo que le va a dar sentido a la muerte. Y ahí sí sería legítimo pues, tomar esa famosa pastilla para decir, voy a intentar posponer ese encuentro accidental con la muerte unos 150 años más. Por lo que yo, honestamente, sí la tomaría inmediatamente sin la mínima compasión. ¿Ustedes, chicos, la tomarían o no la tomarían? El Emilio nos está ofreciendo la pastilla azul o la pastilla roja. ¿Cuál van a tomar? Verás, yo te voy a ser honesto, Pinzón, y voy a decir aquí, todo depende. Si es que te acercas hoy y me dices eso, hoy por hoy, está bien, lo admito, la tomaría, pero, y aquí hay un gran pero. Yo, digamos que no te dan como que ahorita, como tú nos estás dando 2 minutos para reflexionar, pero digamos que te dan una semana. En esa semana es muy probable que tú veas, yo diría, te apuesto a que ves, aunque sea los 3 siguientes temas en algún momento de la semana que pasan por ahí. Uno sería alguna forma de destrucción del medio ambiente, desastre climático, problemas muy serios en diferentes partes del mundo, ¿no? Y ya sea que tengas esta pastilla que te va a dar 150 años más o no, si es que son 150 años en una tundra miserable o en un sol devastador o 150 años donde estás, yo qué sé, peleando con la gente por acceso al agua, acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. O sea, van a ser unos 150 años donde 100 de los 150 te vas a arrepentir de haber tomado esa pastilla. Probablemente te lo garantizo. Ahora, también probablemente vas a ver alguna noticia donde están hablando acerca de que algún nuevo billonario se fue a Marte, que ya Elon Musk está llegando a hacer su colonia allá, bla, bla, bla. Pero, o sea, que tú tengas la pastilla, ¿no? Es muy improbable de que tú seas uno de los que termine yéndose a Marte, ¿no? Y estos problemas tal vez están conectados hasta cierto punto. Entonces vas a ver eso, vas a ver lo otro, y tal vez el último tema que veas vas a ver en, digamos, tal vez política local, Ecuador, lo que sea, aumentos en crimen, la economía un desastre, digámoslo así, siguen los problemas, digamos, entre, tal vez en el cuestión de Ecuador, digámoslo así, entre los productores agrícolas, las ciudades, etcétera, protesta, todo. Entonces, es como que sí,
tú, por tu vida en sí, por lo que digo yo hoy, así veo alrededor, obviamente vale la pena vivir. Vale la pena vivir hasta que ya no vale la pena. Y no es que necesariamente no vale la pena en que tú vas a ir y te vas a matar, pero también va a ser una de estas situaciones en que la vida no es solo el día a día, sino la vida también es una cantidad de problemas sociales que estamos trayendo. O sea, yo diría que están fuera de nuestro control, ¿no? Nosotros los estamos causando hasta cierto punto todo, pero realmente están muy, muy fuera de control, así. Entonces, tal vez es algo un poco negativo, alarmista, se podría decir, pero no diría que necesariamente eh, algo fuera del mundo de las posibilidades que tenemos enfrente. Creo que es tan posible como que alguien me ofrezca esta pastilla, ¿no? Que termine cualquiera de los otros escenarios que les postulé. Así que una semana, si es que yo tuviera un poco más de tiempo para pensarlo, no te garantizo que a lo que regreses la siguiente semana y me dices, ¿quieres tomarte? Te diga sí. Tal vez te diga, ¿sabes qué? Está bien. Yo voy a vivir de aquí unos, tal vez, yo qué sé, 40 años más, 50, tal vez 10 días, lo que sea, pero sé que no voy a estar teniendo que pelearme con Elon Musk por un pase a Marte. Sé que no voy a estar en la live action de Snowpiercer, el remake del 2050 o lo que sea. Así que, ¿sabes qué? Tómate nomás tu pastilla si quieres. Así que creo que por ahí va más mi respuesta. Querida audiencia, si es que llegaron hasta aquí, les felicito porque de por sí ya es un tema depresivo, pero aquí ya se puso modo Schopenhauer, creo yo. Yo Dale, iba a José. mandarme un chiste aquí y era preguntarles si es que no quisieran estar vestidos como en Mad Max. Sí, se ve interesante. O sea, creo que Buena idea para la portada del episodio. Pilas ahí, Pinzón. no sé, yo un poco de esto, un poco de aquello y un poco del otro. Por un lado, yo sí creo que concibo pues, hasta cierto punto, o a lo menos en mi pensamiento, es que sí va un poco de la mano el tema de la muerte con la vida. Como que realmente para mí lo uno no existe sin lo otro. Sin embargo, tengo que admitir que sí me da curiosidad ver mucho más allá hasta qué punto vamos a llegar, incluso hasta el punto de, ya tocamos este tema, pero llegar a la última pregunta de Isaac Asimov y preguntar simplemente, ¿qué después realmente la entropía nos va a consumir? No sé, hay mucha curiosidad en el tema de ciencias que dices como que, no sé, sí quiero seguir viendo qué más hay, qué otra cosa podemos descubrir, o simplemente es como la paradoja de Fermín, creo que era, que simplemente se va, por más que tengamos esa pastilla, vamos a encontrar la manera de desaparecernos completamente de la existencia del universo. O sea, hay tantas cosas ahí, tanta curiosidad que de por medio que tal vez eso más bien, incluso esos futuros catastróficos que mencionaba el Ricky se ven llamativos hasta cierto punto. Obviamente, no digo que va a ser bonito pelearte a muerte con alguien por una, no sé, por una botella de agua. Sin embargo, sí da mucha curiosidad, o sea, porque hay estas dos visiones que ya la hemos tocado varias veces, esta visión de que tal vez la tecnología puede completamente solucionarnos la vida y de la misma forma que solucionamos la muerte, solucionamos lo del agua, el ambiente, comenzamos a poder crear exoplanetas y simplemente podemos seguir viviendo eternamente, o si realmente todo es tan catastrófico como lo mencionó Ricky, entonces yo creo que ahí volvemos a la misma, como cualquier economista diría, como el depende. Entonces hay como que estos dos lados. Y si me tocara elegir ahorita, supongo que sí la tomaría, una garantía de 50 años más. Y probablemente dentro de esos 50 años más diga como que, no sé, estoy yendo hacia Mad Max, estoy yendo hacia un mundo feliz, o estoy yendo hacia algo mucho mejor. Y tal vez dependiendo de eso pensaría en volver a tomar la pastilla. Interesante. Yo, dado mi punto de vista, me parece muy, muy interesante como Estefan puso de que a veces creemos que la muerte es un accidente. Y me hizo reflexionar en como cuando alguien se muere muy cercano a nosotros, se muere joven, nos suelen decir así es la vida, ¿no? Así que alguien o pasa, así es la vida, ¿no? Entonces, volvemos a que a la final lo que le da sentido a la vida es la muerte, de cierta forma, ¿no?
Y sí es verdad, o sea, concuerdo con los dos puntos, con los tres puntos, mejor dicho, de que, o sea, hay mucha curiosidad de ver hasta dónde vamos a llegar, si es que vamos a hacer un imperio galáctico, pero a la final, o sea, yo tengo tantos impedimentos de cierta forma que mi cuerpo se va a seguir desgastando, o sea, si me va a dar una pastilla para vivir 100 años, pero me voy a seguir desgastando, no, no me parece lógico. Pero si me va a dar una pastilla que aparte me solucione todos los problemas que tengo de cierta forma, de que va a tener una excelente salud por al menos 100 años, me parece hay mucho más lógico alcanzar a conquistar la muerte, ¿no? Que es un tema tan importante que hasta la saga más famosa de los libros te pone el villano que quería conquistar la muerte, que es Voldemort, ¿no? Que partió su alma en tantas veces que después se vuelve tan inhumano. Y es tan interesante como los medios, las series, las televisiones, cuando tienes un protagonista inmortal, ellos a la final lo que quieren es volver a ser humanos y lo que te hace humano es de cierta forma morir. Entonces, esta es mi reflexión final, ¿no? Tal vez está bien morir de cierta forma, ¿no? Así que con eso queremos finalizar este episodio de cierta forma tabú para quitarle el tema tabú porque es tabú hablar de la muerte, ¿no? De cierta forma, ¿no? Es como una pregunta incómoda, de cierta forma. Creo que lo máximo que decimos de eso es que cuando me muera quiero que pongas esta canción, no quiero que boten mis cenizas en el mar, pero no. Y así para mí, decir que a mí no es que me da miedo a la muerte, sino el miedo a saber qué pasa después, ¿no? O sea, es como te apagas y ya, y dejas de existir y no tienes conciencia de nada más. Creo que eso es lo que me perturba a mí, más que el hecho de morir, porque siento que creo que también tiene mucho que ver con lo que ha pasado en mi vida. O sea, por ejemplo, mi papá murió cuando yo era muy joven y eso me ayuda a crecer, entonces yo tengo como que una relación diferente con la muerte, de cierta forma. Entonces creo que depende mucho de tu experiencia de vida, cómo veas la muerte. Eso nomás, así que muchas gracias, Stephen, por haber venido. Ha sido un tema interesantísimo, por eso no nos hemos pasado de la hora habitual que hacemos. Ustedes saben que siempre que nos pasamos de la hora es porque generalmente son episodios geniales y muchas gracias por una discusión tan excelente y brillante. Y por supuesto, estás bienvenida a volver porque seguro que tenemos muchísimos temas como estos que quisiéramos tratar, porque como hemos dicho, esta temporada queremos variar mucho más y porque ya también cansa de hablar un poco de Guillermo Lazo y las estupideces que hace. Así que eso voy a dejar para que todos se despidan. Así que muchas gracias de mi parte. Igual que Emilio dijo, muchas gracias. Este ha sido un episodio súper, súper chévere, muy interesante, la verdad. Se han tratado tantos temas y sobre eso tratamos cosas tan rápidamente que siento que tenemos que, de hecho, regresar a hacer una parte 2 y seguir hablando de algunos de estos temas. Tal vez podemos hablarlos de manera más concreta, ¿no? Los cambios que creemos que se podrían dar. Creo que a nivel social en especial me pareció súper interesante todo. Así que muchas gracias por venir y siempre bienvenido en el podcast. Igual me uno al agradecimiento por todo lo que participaste. Realmente estuvo increíble el de hoy. Y bueno, sí, hay un tema que me parecería interesante, así sea para algo más corto. El tema de la relación entre el amor y la muerte para San Valentín sería muy interesante. Y también olvidamos mencionar a un personaje literario que conquistó la muerte, que no es un villano, que es de Dorian Gray, hasta cierto punto, que también sería algo Pero Dorian interesante. Gray era medio narcisista hasta donde yo sé y no es tampoco un buen ejemplo que digamos. Pero no, no sé, bueno, ya, si es que si quieres algún día hablamos de qué es un villano y qué puede ser un héroe y antihéroe y todo eso, pero no sé, sería interesante también revisar, como tú mencionaste a Voldemort, dentro de la literatura, qué representación también se le daba a la muerte, porque eso también va definiendo, de la misma forma que con la ciencia ficción tocamos los miedos que tenía la humanidad y cómo fue avanzando alrededor de eso, la muerte también va muy relacionada a la literatura. Entonces, no sé, es una invitación a dos posibles podcast capítulos a futuro. Yo también quiero agradecerles a los tres primero por la invitación, por el diálogo que hemos podido tener esta noche y obviamente solo puedo invitarles a hablar de la relación entre amor y muerte, puesto que recordarán que las dos grandes obras románticas constantemente se nos pide pensar el amor. Romeo y Julieta, tanto como Tristán y Isolda, son las historias de doble suicidio.
El amor eterno solo existe en la muerte. Muchísimas gracias por la invitación. Tengo que aclarar rápidamente que no romantizamos del suicidio amoroso de ninguna forma, así que por favor no lo tomen como ejemplo. Es una bonita obra de amor, pero Shakespeare también se jala un poco los cables de aquí. Así que nada, muchas gracias, Stefan, de nuevo. Muchas gracias a la audiencia. La próxima semana, como siempre, no sé de qué vamos a hablar, así que ni idea. No puedo prometerles nada. No quiero ser como Guillermo Lasso y prometerles que va a subir el sueldo básico a 500 y a la final en el presupuesto solo subió $1, así que no prefiero no ser ese tipo de persona. Así que por mi parte, esperen el próximo episodio y nos veremos la próxima semana.